¿Qué tal, amigas y amigos? En este momento en que lamentablemente las noticias del desencuentro en Tierra Santa están llenando los espacios, están llenando los periódicos, están llenando las redes, yo los invito a que no caigamos en el error de polarizarnos y de caer en el odio a determinados grupos propiciado especialmente en las redes sociales. Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Yo aquí solamente los invito a que tomemos en cuenta esto. En primer lugar, palestinos no significa únicamente musulmanes. También hay palestinos cristianos. Por ejemplo, cuando yo viajo con mis grupos a Tierra Santa, recibimos la atención de cristianos que viven en Palestina, particularmente en Belén, en Jericó y en otras áreas. Así que no confundamos, palestinos no significa únicamente musulmanes. Por otra parte, israelíes no significa únicamente judíos. ¿Por qué? Porque una persona que es israelí puede ser católico, puede ser griego ortodoxo, puede ser cristiano armenio, puede ser también evidentemente judío, puede ser también musulmán. Simplemente piensen que en la ciudad de Jerusalén hay un barrio judío, un barrio musulmán, un barrio cristiano, un barrio armenio. De tal manera que pensar que israelita significa únicamente judío o que palestino significa únicamente musulmán estaría siendo equivocado. Es cierto, pidamos nosotros para que haya entendimiento y se respeten los derechos de los palestinos que lamentablemente han sido coartados en muchas de sus libertades. A mí me duele mucho cuando voy a Belén saber que a los palestinos les han puesto un muro para que no pasen fácilmente a la zona de Jerusalén que colinda con Belén. Duele que en algunos lugares no siempre hay muro, por ejemplo en Jericó no hay muro y en otros lugares tampoco, pero ciertamente hay cierta, vamos a decir, limitación a sus derechos. Pero esto no significa que se tenga que buscar defender los derechos a través del terrorismo o el quitarle la vida a familias, a mujeres, a niños o a tener rehenes. Hay que distinguir también entre los terroristas palestinos y los palestinos. No todos los palestinos son terroristas. Algunos han llegado al terrorismo quizás sintiendo la limitación que les impide hacer las cosas de otra manera, pero nosotros no estamos en favor nunca de la violencia ni de la guerra. Por lo tanto, tratemos de no polarizarnos, tratemos de no hacer un ataque de todos los cristianos contra los musulmanes, todos los musulmanes contra los cristianos, todos. No, no se trata de esto. Tengamos mucho cuidado para no polarizarnos y sobre todo para tener algo en común, la búsqueda de la paz. Si nosotros somos creyentes, pidamos la paz para el mundo entero, pidamos la paz para nuestros hermanos que sufren injusticias, pidamos la paz para aquellas personas que no tienen voz y especialmente pidamos la paz para Tierra Santa, ese lugar donde Cristo nació, vivió, murió y resucitó, enseñándonos que el camino no es la violencia, sino la justicia, el amor y la paz. ¿Qué tal, amigas y amigos? En este momento en que lamentablemente las noticias del desencuentro en Tierra Santa están llenando los espacios, están llenando los periódicos, están llenando las redes, yo los invito a que no caigamos en el error de polarizarnos y de caer en el odio a determinados grupos propiciado especialmente en las redes sociales. Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Yo aquí solamente los invito a que tomemos en cuenta esto. En primer lugar, palestinos no significa únicamente musulmanes. También hay palestinos cristianos. Por ejemplo, cuando yo viajo con mis grupos a Tierra Santa, recibimos la atención de cristianos que viven en Palestina, particularmente en Belén,
en Jericó y en otras áreas. Así que no confundamos, palestinos no significa únicamente musulmanes. Por otra parte, israelíes no significa únicamente judíos. ¿Por qué? Porque una persona que es israelí puede ser católico, puede ser griego ortodoxo, puede ser cristiano armenio, puede ser también evidentemente judío, puede ser también musulmán. Simplemente piensen que en la ciudad de Jerusalén hay un barrio judío, un barrio musulmán, un barrio cristiano, un barrio armenio. De tal manera que pensar que israelita significa únicamente judío o que palestino significa únicamente musulmán, estaría siendo equivocado. Es cierto, pidamos nosotros para que haya entendimiento y se respeten los derechos de los palestinos que lamentablemente han sido coartados en muchas de sus libertades. A mí me duele mucho cuando voy a Belén saber que a los palestinos les han puesto un muro para que no pasen fácilmente a la zona de Jerusalén que colinda con Belén. Duele que en algunos lugares no siempre hay muro, por ejemplo en Jericó no hay muro y en otros lugares tampoco, pero ciertamente hay cierta, vamos a decir, limitación a sus derechos. Pero esto no significa que se tenga que buscar defender los derechos a través del terrorismo o el quitarle la vida a familias, a mujeres, a niños o a tener rehenes. Hay que distinguir también entre los terroristas palestinos y los palestinos. No todos los palestinos son terroristas. Algunos han llegado al terrorismo quizás sintiendo la limitación que les impide hacer las cosas de otra manera, pero nosotros no estamos en favor nunca de la violencia ni de la guerra. Por lo tanto, tratemos de no polarizarnos, tratemos de no hacer un ataque de todos los cristianos contra los musulmanes, todos los musulmanes contra los cristianos, todos. No, no se trata de esto. Tengamos mucho cuidado para no polarizarnos y sobre todo para tener algo en común, la búsqueda de la paz. Si nosotros somos creyentes, pidamos la paz para el mundo entero, pidamos la paz para nuestros hermanos que sufren injusticias, pidamos la paz para aquellas personas que no tienen voz y especialmente pidamos la paz para Tierra Santa, ese lugar donde Cristo nació, vivió, murió y resucitó, enseñándonos que el camino no es la violencia, sino la justicia, el amor y la paz.